Hola a todas, a todos, buenas tardes. Hola a todos también. Buenas tardes para todas, a todos quienes están mirando nuestra transmisión de Instagram, de YouTube y de Facebook. Estamos hoy día en esta transmisión para contarles acerca del caso de Katy Hurtado. Mi nombre es Priscila González. Estoy aquí junto a Silvana del Valle Bustos. Ella es abogada, doctora en Derecho, académica y bueno, nosotras hemos estado trabajando por el caso de Katy como integrantes de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Como ustedes sabrán, nuestra organización tiene 30 años de trabajo, más de 30 años de trabajo en torno a la violencia hacia las mujeres. Trabajamos para que la violencia hacia las mujeres no ocurra, para que deje de ocurrir. Y en estas décadas nos hemos encontrado con distintas manifestaciones de la violencia y les queremos comentar hoy día por qué nosotras estamos acompañando la situación de Katy Hurtado Caamaño. Bueno, en primer lugar, primero agradecerle a todas quienes están conectadas, mirándonos, y saludar a Silvana también. Hola Silvana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todas y todes. Estamos acá, como decía nuestra compañera Priscila González, para exponer la situación de Katy Hurtado y por qué nuestra organización, que como bien decía Priscila, hace más de 30 años está luchando por la erradicación de la violencia hacia las mujeres, que sabemos es una cuestión que va a tardar toda una vida de lucha y si es necesaria, así lo haremos. Pero que en este momento puntual nos requiere una atención especial hacia una mujer que lleva varios años, ya casi 6 años en prisión, por un crimen que en realidad creemos nosotras no es de justicia que esté pagando por esta muerte. Creemos que Katy es una persona que merece la libertad porque todas las mujeres hemos nacido para ser libres de violencia en particular, y creemos que lo justo es que Katy Hurtado esté en la calle junto a todas nosotras, porque lo que le ha sucedido a ella no es una situación en la que ninguna mujer quisiera estar, y pensamos que más allá de todo lo que haya ocurrido jurídicamente en su momento, en su juicio, en este momento lo que exigimos al Estado de Chile es que se haga cargo de esta situación, que en realidad es una situación en la que Katy está por la falta de políticas públicas en términos generales que permitan a las mujeres realmente defenderse de la violencia femicida. Bueno, de eso vamos a hablar un poco más a lo largo de esta conversación, en la que mi compañera Priscila González, que ha sido una de las principales exponentes y voceras de nuestra organización, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, en todo el trabajo que hemos hecho político para que diferentes instituciones estatales comprendan que se requiere la libertad de Katy Hurtado y por qué la estamos exigiendo. Ella le va a explicar también todo este camino que hemos hecho durante los últimos meses por la libertad de Katy Hurtado. Así es. Bueno, la idea de esta transmisión es comentarles de qué va el caso y por lo mismo vamos a comentarles, bueno, nosotras estamos haciendo toda esta campaña principalmente porque acabamos de presentar, después de varios años de trabajo, una solicitud de indulto presidencial. Entonces, es en este marco que nosotros hacemos esta transmisión. Entonces, les queremos contar primero quién es Katy y por qué la estamos defendiendo. Katy actualmente tiene 41 años, es una mujer que nació y vivió prácticamente toda su vida en la ciudad de Calama. Ella era una persona que hasta antes de la ocurrencia de estos hechos que cambiaron su vida,
trabajaba y estudiaba, tenía un trabajo administrativo, estaba estudiando administración de empresas y estaba separada y tiene un hijo. Por lo tanto, llevaba una vida relativamente normal, como la pueden tener cualquier mujer que nos esté escuchando en este momento. Ella mantenía una relación relativa a los temas de su hijo, ¿cierto?, con su expareja. Y en un momento en que tenían que conversar acerca de un negocio que mantenían juntos de un tiempo compartido con su expareja, ocurre una discusión en la que esta situación se torna a la violencia y Katy responde a esa violencia. Esta violencia era de carácter sexual, con intención femicida, según lo que nosotras hemos podido leer en los documentos jurídicos que acompañan el caso. Y Katy se defendió de esta agresión. Cabe mencionar que Katy actuó motivada por el miedo que sentía en ese momento, y tuvo bastante suerte, la verdad, porque es muy probable que en ese enfrentamiento de 1 a 1 es que también otras mujeres hayan muerto, ¿cierto? Entonces, Katy responde a esta violencia de su expareja con un golpe contundente en la cabeza y luego le propina otro tipo de lesiones que terminan con la muerte de esta expareja de Katy. Luego ella se entrega a la policía, se entrega al Ministerio Público, se entrega y es entonces que se inicia un proceso en su contra. Ella en todo momento presta colaboración, entregando las claves de sus cuentas de correo electrónico, de su computador, de su celular, entendiendo que ella siempre tuvo en mente que ese ataque que realiza era un ataque defensivo, era una defensa motivada por la violencia que Richard había ejercido sobre ella. Por lo tanto, con esa premisa por delante es que Katy en todo momento presta colaboración con la investigación. De esa forma es que se inicia la investigación por parricidio, por el delito de parricidio, y a ella se la lleva a juicio, ¿cierto? Y en este juicio se la condena a la pena de 20 años. Sabemos, ¿cierto?, que el parricidio es uno de los delitos más graves de nuestra legislación. Sin embargo, lo que a nosotras nos llama la atención en este caso, bueno, hacer un paréntesis en esto, que este caso a nosotras nos llega a través de la familia de Katy, quienes nos buscan como organización en el momento en que se estaba solicitando la absolución, me parece, o la nulidad, no, creo que fue la absolución para Katy, en ese momento del proceso. Y claro, nos llamaba la atención todo lo que nos contaban sobre este caso y la omisión de muchas diligencias que el Ministerio Público debía realizar. Conversábamos delante que era precisamente el Ministerio Público
el que tenía que realizar diligencias de manera neutral, ¿cierto? Entonces, lo primero que la gente nos pregunta cuando nosotras comentamos acerca de este caso es por qué no se considera la legítima defensa. Entonces, Silvana, te quería pedir si te puedes referir un poco a por qué la legítima defensa no es algo que se pueda aplicar en el caso de Katy, y en general cuando las mujeres se defienden, ¿por qué es tan difícil probar la legítima defensa? Sí, bueno, yo quisiera comentar justamente que cuando la familia de Katy se acerca a la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, lo hace justamente por esta situación que ellos consideraban estaba siendo ya mal entendida desde el momento de la investigación, es decir, se acercan en la etapa de juicio oral a puertas de una sentencia condenatoria en la que su defensa estaba pidiendo absolución por lo que siempre Katy reclamó, que es que ella se había defendido legítimamente de su agresor que no solamente la agredió aquella noche, sino que además era una persona que constante y continuamente la había sometido justamente a lo que nosotras denominamos el continuo de violencia, que fue una parte de la vida de Katy en este sentido, como muchísimas mujeres que vivimos el continuo de violencia a lo largo de toda nuestra vida. Y en el caso particular de ella, como explicaba mi compañera, estamos hablando de años de una relación que había terminado, pero que no había terminado completamente porque tenían un hijo en común y que por lo tanto tenían un contacto en el que constantemente este señor Aravena había ejercido violencia en su contra. Entonces, en este sentido, la defensa particular de Katy, la defensa privada que ella tuvo que argumentar algo que es prácticamente imposible de probar para las mujeres que matan a sus agresores, que es la legítima defensa. La legítima defensa es una institución muy antigua que está contemplada en nuestro Código Penal, como venía siendo contemplada en la legislación previa incluso al Código Penal, que es del siglo XIX, en todo el mundo. Es decir, tenemos que pensar que la legítima defensa es una institución que fue creada no en el siglo XIX, sino que muchísimo antes, con evidentemente una caracterización de las personas que la utilizan muy diferente a la que hoy día las personas que pudiéramos defendernos de una agresión vamos a tener. La legítima defensa, entonces, históricamente ha tenido una serie de requerimientos que incluso recientemente, a raíz de esta ley Naín Retamal, se han ido de alguna manera relajando, por decirlo de una manera, para poder beneficiar a ciertos tipos de personas que la pudieran emplear, pero que históricamente no ha sido fácil de utilizar porque tiene varios requerimientos muy complejos de probar, que en el caso de mujeres que se defienden de una agresión, como se ha estudiado en las últimas décadas, además tiene un plus de dificultad, que es que estos requerimientos son analizados por un sistema jurídico, por operadores del sistema, le hace policía, servicio médico legal, tribunales, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública en algunos casos o Defensoría Penal Privada en otros, en que no se logra apreciar las razones detrás de una defensa, de una agresión defensiva. La forma en que una mujer o una persona, por ejemplo, de una disidencia sexual, como lo fue Estéfano, que también está alegando la legítima defensa, en un caso bastante reciente, una persona que lleva bastante tiempo en la cárcel por haberse defendido de una agresión transodiante, en este caso una agresión femicida, que es la que estaba viviendo Katy, se defienden de una manera diferente estas personas, las mujeres y las disidencias, evidentemente que la que pueda tener un hombre, que es el estándar a través del cual se crea esta figura. La figura de la legítima defensa exige varias cosas, como por ejemplo una agresión ilegítima, una persona que es agredida ilegítimamente, por ejemplo, entran a robar a tu casa, te tratan de violar, te tratan de matar, ese es un primer requisito, que es el requisito fácil, por decirlo de alguna manera, pero además hay otros requerimientos, como la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler esta agresión ilegítima, y un tercer elemento, que es la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Y es en el segundo requisito, la necesidad racional del medio empleado, donde está la dificultad para aquellas personas que escapan de este estándar racional
del buen padre de familia, que es el estándar que se utiliza en el derecho, desde el derecho romano a la fecha, incluso en nuestro país, para poder analizar las conductas de las personas. Cuando el sistema jurídico mira a las personas, dice, a ver, ¿usted actuó como un buen padre de familia o no? Y partiendo por esa idea, la del padre, es muy difícil que se pueda comprender las motivaciones de alguien que no es un padre, que no es un hombre blanco, hetero, cis, con un cierto nivel económico, etcétera. Entonces, la racionalidad del medio empleado, esta inmediatez que se exige de reacción y esta utilización de un medio que sea, entre comillas, es proporcional a la agresión vivida, es algo que en un caso como el de Katy Hurtado es imposible de probar. Cuando ella se defiende de su agresor, como decíamos, lo hace tras años de sufrir violencia. Entonces, no es una conducta, la agresión ilegítima que ella recibió, de un momento que le permitiera a ella reaccionar de una manera inmediata y de una manera proporcional, como ocurre con, yo diría, todos los casos de muertes de varones agresores por parte de las mujeres que se han defendido en la historia de nuestro país y en realidad, como lo demuestran también estudios a través de varios países del mundo de distintas culturas occidentales. Las mujeres que matan a sus agresores no lo van a hacer de una manera racional desde el punto de vista patriarcal, y no lo van a hacer de una manera proporcional, ni lo van a hacer de una manera inmediata, como lo exige este artículo 10, número cuarto del Código Penal chileno. Entonces, esa es una situación muy compleja porque implicaba hoy, a la luz de toda la normativa que nos obliga como Estado chileno a realizar un análisis de estos elementos de una manera diferente. Cuando decimos que la perspectiva de género es necesaria y obligatoria, producto de la incorporación dentro de nuestro sistema de la Convención Interamericana en contra de la violencia hacia las mujeres, conocida como Belén du Pará, cuando decimos que se tiene que hacer todo el proceso de investigación y juicio completo con perspectiva de género, de esto estamos hablando. Y es lo que no se hizo en el caso de Katy Hurtado por muchos motivos que mi compañera puede contarles, que ocurrieron muchas falencias tanto de la investigación como del proceso judicial, que parten desde que al tomar todas estas declaraciones voluntarias que hace Katy, al tomar las declaraciones de sus familiares, todas estas después no se analizan como una situación de violencia hacia una mujer que se defendió de esa violencia. Lo que llega a cosas impactantes, como por ejemplo que durante el desarrollo del juicio oral no se permitiera al hijo de Katy declarar, que fue la persona que era el testigo presencial más importante de la violencia vivida durante años por Katy. Y también otra situación muy, muy tremenda, que es que justamente el informe psiquiátrico que se hace a Katy se hace por una persona del Servicio Médico Legal, un agente del Estado chileno, que años después fue formalizado y aún lo está por femicidio, por matar a su cónyuge. Entonces, cuando vemos todo esto en perspectiva, nos damos cuenta que todo el proceso investigativo y todo el proceso judicial al que fue sometida Katy nunca tuvo perspectiva de género y por lo tanto la legítima defensa era imposible que pudiera ser probada. Claro, y de hecho eso es otra cosa que vale la pena mencionar, que dentro de las acciones que se han tomado dentro, o sea, para este caso, está una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dado que como la sentencia de Katy fue apelada y fue confirmada por la Corte Suprema, primero por la Corte de Apelaciones, ¿cierto? Después por la Corte Suprema, y ya está, como dicen los abogados, firme y ejecutoriada. ¿Lo dije bien? Sí, sí, no, solamente una pequeña aclaración. No hay apelación en las causas penales. Lo que hubo fue un recurso de nulidad que presentó la defensa privada de Katy para pedirle a la Corte Suprema que anulara el juicio y la condena y pudiera realizarse nuevamente el juicio con todas estas probanzas que no se tomaron en consideración en un principio. Porque la Corte Suprema rechazó este recurso de nulidad. Y es por eso que está firme ejecutoriada, y así es como la Clínica de Interés Público de la Universidad de Chile presentó una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
precisamente por estas falencias que tuvo el Estado en contra de Katy en el fondo. Uh-huh. Entonces, esta solicitud fue declarada admisible, lo que quiere decir que ella avanzó en su primer trámite, y los fundamentos de esa solicitud son que en el fondo Katy no tuvo un debido proceso, y entre otras cosas no tuvo un debido proceso porque el Ministerio Público, que debe ser este ente neutral, se concentró solamente en probar una hipótesis, que era esa hipótesis de tipo económica, de por qué Katy habría matado a su expareja, ¿cierto? Sin embargo, no se tuvo en cuenta un montón de pericias que se realizaron durante la investigación. Esas pericias no fueron llevadas a juicio. Pericias que tenían que ver precisamente con la violencia que estaba viviendo Katy en su vida junto a Richard. Entonces, esa violencia era violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, violencia económica. Entonces, eso son cosas que no se nos ocurren a nosotras. Nosotras no teníamos ninguna relación con Katy antes de todo esto. Nosotras nos enteramos de todo esto a través de los peritajes, a través de los informes, a través de la solicitud que se hace ante la Comisión Interamericana, ¿ya? Esto está documentado, no es algo, insisto, no es algo que a nosotras se nos ocurra. Hay peritajes sociales, hay declaraciones de testigos donde dan cuenta de estas dinámicas violentas, donde se da cuenta de la violencia económica, que Katy no podía trabajar, por ejemplo, porque si trabajaba podía conocer a otros hombres, donde no se la dejaba estudiar. Entonces, y nos prueba de eso, digamos, o consecuentemente con eso, es que cuando ella se separa, comienza a trabajar y estudiar. O sea, ya florece de nuevo cuando se separa. Bueno, entonces, ese trámite ante la Comisión Interamericana fue declarado admisible. Esa admisibilidad implicaba que el Estado tendría que haber contestado el día 22 de enero acerca de las posibles salidas amistosas que propuso la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad de Chile. Pero sin embargo, hasta la fecha, 30 de enero, el Estado no ha contestado a esa solicitud, ¿ya? Entonces, también nosotras nos preguntamos cuáles son el respeto que tiene este gobierno, el gobierno de Chile, como representante del Estado, a los tiempos del sistema interamericano, ¿ya? Porque ya tenían prórroga para presentar esta respuesta. Primero eran 3 meses y luego se podían tomar un mes de prórroga, ¿ya? Fueron notificados el 21 de septiembre del año 2023. Entonces tenían 3 meses más un mes para poder preparar esa respuesta y no fue atendida, ¿ya? Entonces, por eso les decimos que esto no es algo que se nos ocurra a nosotras, sino que ya hay un proceso de muchos años, del juicio, de después solicitar la absolución, la nulidad, llevar esto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ahora que estamos en la etapa del indulto. Entonces, si nosotras estamos en este momento solicitando el indulto es porque ya no hay otras opciones para ella. Bueno, me gustaría, Silvana, si te puedes referir un poco acerca de el estado de necesidad exculpante, porque ahí ya cuando la gente maneja un poco más sobre violencia hacia las mujeres y el derecho que tiene que ver con las mujeres que se han defendido, nos preguntan también por qué no se le pudo aplicar esta figura del estado de necesidad exculpante al caso de Katy. Bien, muchas gracias, Priscila. Efectivamente, o sea, nosotras en este momento ya estamos en otra etapa,
antes de responder a esa pregunta, que es la etapa política de esta situación que ya no tuvo ninguna salida de carácter jurídico. Igual hay una mezcla aquí porque evidentemente una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que podría transformarse en un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Chile, Estado que ha perdido juicios de esta y otras naturalezas, como por ejemplo el caso Atala, que también tuvo una cuestión relacionada con la falta de una perspectiva de género en la apreciación de las pruebas y de las sentencias que los tribunales de justicia determinan en diferentes situaciones. En el caso Atala es muy conocido porque es de una mujer que teniendo una relación lésbica es privada, sus hijas son privadas de estar junto a su madre por ser su madre una mujer declaradamente lesbiana. Y que fue después de años de lucha que la Corte Interamericana determina que estas niñas tendrían que haber estado junto a su madre, pero habían pasado tantísimos años que las chicas ya estaban prácticamente una adulta y la otra muy, muy, muy grande ya. O sea, el daño que se sufrió por parte del Estado de Chile hacia esa familia fue muy grande. En este caso en particular es justamente lo que se está discutiendo a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta falta de la aplicación no solo perspectiva de género, sino que también de los tratados internacionales que obligan a Chile y también inclusive de la ley nacional. Como decía mi compañera Priscila González al principio, si la defensa de Katy Hurtado optó por la teoría del caso de una legítima defensa, fue porque en aquel momento, apreciando la jurisprudencia que existía, es decir, los otros casos parecidos al de Katy, consideraron que el estado de necesidad exculpante no era muy fácil tampoco de probar. ¿Ya? Y voy a hablar ahora del estado de necesidad exculpante y por qué no fue considerado fácil de probar por parte de la Defensoría Privada de Katy. Que tenemos que ser bien claras. Acá nosotras como Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer estamos apoyando tanto a la clínica jurídica de la Universidad de Chile como a la defensa privada de Katy, pero nosotras como una organización autónoma estamos trabajando solamente en aquello que tiene que ver con el indulto. Bien, sí. El estado de necesidad culpante fue incorporado en nuestra legislación en el año 2010 con la ley de femicidio, la primera ley de femicidio, la 20.480. Esa ley de femicidio, que fue promulgada en el año 2010, incorpora dentro del delito de parricidio la palabra femicidio para referirse a aquellos asesinatos de mujeres cometidos por sus cónyuges, excónyuges, convivientes o exconvivientes y, como sabemos y hemos transmitido durante más de 10 años, dejó fuera todas las otras situaciones, por ejemplo, personas con hijos en común con los agresores, a las parejas de pololo, de amante, a trabajadoras sexuales asesinadas por clientes, hijas asesinadas por sus padres o madres asesinadas por sus hijos por razones de odio de género. Esa legislación, uno de los avances más relevantes que tuvo fue incorporar, gracias a la lucha de años del movimiento feminista y también de grandes juristas de nuestro país que trabajaron en esta propuesta, incorporaron este estado de necesidad exculpante como una forma de defensa también, general, no solamente para las mujeres, sino que para cualquier persona que se vea ante la necesidad para evitar un mal grave de cometer un delito o una acción que está tipificada como delito en el Código Penal, si se reúnen ciertas condiciones, ¿bien? Pero estas condiciones, al igual que la legítima defensa, son bastante duras, son muy difíciles de acreditar. Y la primera es justamente muy parecida a la legítima defensa y tiene que ver con la actualidad o inminencia del mal que se trata de evitar, ¿ya? Entonces, en este aspecto es donde nuevamente se choca la defensa de Katy con una muralla, porque para poder probar todas las otras requerimientos que tiene, como que haya otro medio practicable, que el mal causado no sea sustancialmente superior al que se evita, que el sacrificio de bien amenazado por el mal no pueda ser razonablemente exigido, que son requerimientos que probablemente Katy sí podría, con una buena actuación de parte de las policías y del Ministerio Público para recoger pruebas, podría haber probado. Pero la actualidad o inminencia es algo muy difícil de acreditar en este tipo de casos porque justamente la violencia
es un cúmulo, es una acumulación de distintas formas de violencia que sufren las personas, y en ese caso, en el momento en que Katy la sufre, fue un momento cúlmine en su existencia. Ahora bien, sí creemos que con una buena consideración de todos los medios de prueba podría haber sido aplicada, pero el problema fue el Ministerio Público. Ahí tenemos que ser súper tajantes. El Estado de Chile tiene esta institución que se llama Ministerio Público, que tiene alrededor de 20 años de aplicación en Chile, que es un ente neutro, es el que está a cargo de las investigaciones. Entonces, la etapa investigativa, que es la etapa en que se recogen pruebas, requiere que este ente neutro, que no es representante de las víctimas, muy importante decirlo para todas las personas, en cualquier clase de causas que tengan, no son abogados de las víctimas del Ministerio Público, sino que es el abogado que representa al Estado. Entonces, el Estado tendría que haber realizado todas las diligencias para probar diferentes teorías del caso o diferentes posibilidades de comisión del supuesto delito que habría cometido Katy. Entonces, lo que tendría que haber hecho el Estado es decir, buscar alternativas que explicaran la conducta de Katy Hurtado y haberlas esquematizado para probarlas. Lo único que hizo el Estado de Chile fue buscar aquellas pruebas que acreditaran lo que ellos ya sabían convencido de que era la razón por la cual Katy había matado a su expareja, que era una motivación de carácter económico. Ellos, desde el momento en que toman esta causa, el Estado de Chile, me refiero cuando digo ellos, la policía, se forman esa convicción en el parte policial, y de ahí en adelante todos los entes involucrados dirigidos por el Ministerio Público solo buscaron pruebas para acreditar aquello y no para buscar otras alternativas por las cuales Katy Hurtado habría actuado como actuó. Y una de esas alternativas ya apareció el estado de necesidad exculpante, que en Chile ha tenido aplicación en varios casos desde que se incorporó en la ley de femicidio del año 2010. Es lo que en el documento de la clínica jurídica se llama como visión de túnel, que es solamente veo esa posibilidad de explicar la conducta de Katy con razón económica, a pesar de que alrededor teníamos estos otros testimonios que daban cuenta de la violencia y otro tipo de pruebas que no voy a enumerar acá, pero que nosotras le damos mucho valor a los testimonios, al menos 7 testigos, ¿cierto? Entre ellos el testimonio del hijo en común acerca de la violencia, ¿cierto? Entonces, que fue finalmente lo que llaman en el documento de la clínica jurídica como visión de túnel, lo que no permitió al Ministerio Público mirar otras posibilidades, ¿cierto? Sí, y de hecho, dentro de lo probado, que tiene que ver con la defensa de Katy, que era de la legítima defensa, y esta cuestión de la inminencia del mal que venía y la proporcionalidad del mal que ella tenía que causar para poder defenderse, que para nosotras es algo muy evidente porque como llevamos años trabajando por la defensa de las mujeres y en contra de la violencia de género, entendemos que una mujer que se encuentra ante una situación de violencia extrema no solamente ve el cúmulo de violencia que ella ha vivido con esta persona, sino que además se debe plantear y se plantea la situación como una situación de peligro inminente de su vida. Entonces, aquello que este estándar probatorio que tiene que ver con lo que un hombre pensaría, un hombre racional, buen padre de familia, que era lo que estábamos explicando, tiene que ser analizado de otra manera. Cuando una mujer ve a un hombre agrediéndola, lo ve de una manera diferente a la que la podría ver un hombre. Cuando una niña, cuando una persona trans, cuando una persona que es lesbiana, que es homosexual, una persona que es indígena, una persona que tiene distintas identidades, observa una agresión hacia sí, su reacción psicológica es diferente a la del estándar que el Código Penal establece para poder evaluar esta proporcionalidad, esta inminencia del mal causado. O sea,
No es lo mismo que yo defienda, por ejemplo, a mi familia, a mi propiedad, que en el fondo es lo que busca el Código Penal con la legítima defensa, la defensa de la propiedad, o de la familia de parte del hombre, cómo pueda reaccionar cuando me atacan, versus cómo yo puedo reaccionar cuando soy una persona que ha sufrido el continuo de violencia, que es lo que nosotras creemos es lo que Katy Hurtado vivió toda su vida, y en particular en el periodo que estuvo relacionada con el señor Aravena. Entonces, desde esa perspectiva es que nosotras creemos que el Estado está al debe, no solamente con Katy, sino que con muchísimas mujeres que denuncian violencia, porque justamente esa observación general que una mujer como Katy puede ver es que cuando yo hago una denuncia de violencia, el Estado no hace nada. Y es lo que vivió Katy toda su vida, lo que vio Katy toda su vida, lo que ha vivido todas las mujeres asesinadas. De hecho, en este año ya llevamos al menos 4 femicidios. Incluso el año anterior también tuvimos una cantidad muy importante. No ha habido ninguna baja significativa en la estadística de femicidio en nuestro país, ni desde el año 2010, cuando se incorpora la primera ley de femicidio, ni desde el año 2020, cuando se incorpora la ley Gabriela, que es la segunda ley de femicidio, que es realmente una ley de femicidio propiamente tal en Chile, porque el Estado de Chile nunca ha ofrecido ninguna alternativa a las mujeres que viven violencia para salir realmente de ella. Claro. Sí. Bueno, entonces recapitulemos un poco. Katy es una mujer de actualmente 41 años que vivió toda su vida en la comuna de Calama, luego de separarse de su marido, se pone a trabajar y estudiar, continúa teniendo una relación ya que tiene un hijo en común con esta persona. Luego de tener un encuentro con esta persona, se pone violento, la agrede sexualmente y con intención femicida. Ella se defiende y le da muerte, ¿cierto? Su defensa no logra probar una legítima defensa, eso. No se le puede aplicar el estado de necesidad exculpante, así que la defensa no va por ese lado. Se solicita la nulidad del juicio, ya que la Katy fue condenada a 20 años, el juicio no se anula, y entonces se va a una instancia internacional del sistema interamericano, y hoy día esa instancia internacional, o sea, del sistema interamericano, está en la comisión, ¿cierto? Que es la instancia previa al juicio. Ya pasó la etapa de admisibilidad y el Estado todavía no responde, cuando está atrasado más de una semana, ¿cierto? En responder a esa solicitud de salida amistosa. Y por lo tanto, nosotras como organización nos encontramos apoyando a Katy Hurtado y a quienes están llevando adelante el proceso en la Comisión Interamericana y también mediante su defensa privada, solicitando también el indulto presidencial. Y aquí quiero que retomemos, ¿cierto? Porque nosotras como organización, bueno, a través de Silvana, que es abogada, ¿cierto? Esta es como la única acción legal que nosotras hemos realizado. Todo lo demás lo ha hecho su defensa privada y la clínica jurídica, pero ingresamos una solicitud de indulto presidencial. Primero te quería preguntar, Silvana, que nos cuentes a todas quienes están conectadas, ¿qué es un indulto? ¿Para qué sirve? ¿Por qué existe? Sí, mira, el indulto presidencial es una institución antiquísima. Es una de las facultades que tenían incluso los reyes en el mundo occidental y también en el mundo oriental, hay que decirlo, históricamente, para poder morigerar o balancear el gran poder que tienen los jueces. Poder que originalmente el de los jueces era el mismo que el poder de los soberanos, de los reyes, porque eran una misma cosa, no había separación de funciones, ¿verdad? Pero cuando comienza
en el mundo moderno a conocerse esto que entendemos como el Estado democrático de derecho, se mantiene la institución del indulto presidencial porque se entiende la posibilidad de la fabilidad de los jueces, o sea, el fallo de los jueces, que los jueces no son personas perfectas y que pueden equivocarse. Y también porque aun cuando no se hayan equivocado, hay cierto derecho a la redención de las personas que cometen delitos. Y el Estado mantiene esta posibilidad de clemencia. ¿Ya? Eso es súper importante que lo tengamos en consideración. El Estado crea leyes, aplica leyes, juzga y condena a las personas cuando contravienen esas leyes, que se supone que son leyes que nos regulan y nos benefician a todos y todas. Pero cuando las personas infringen la ley, siempre el Estado mantiene la posibilidad de clemencia, lo que se le conoce como el perdonazo, que incluso lo hemos visto en otras situaciones como, por ejemplo, la posibilidad de retirar una querella cuando una gran empresa debe impuestos, ¿no es cierto? Impuestos que son para el Estado. Entonces, en este caso, el perdón presidencial, la clemencia presidencial o el indulto presidencial, que es como se conoce en el mundo esta institución, se ha mantenido siempre, en Chile ha existido desde siempre, y es la posibilidad de que el presidente de la República tenga y aplique clemencia en favor de una persona que reúne ciertos requerimientos de acuerdo a la ley. Entonces, actualmente hay una ley que es precisamente para conceder indultos particulares, que es la 18.050, que existe desde 1981, es decir, la promulgación de esta ley es del periodo dictatorial en Chile, y tiene varios requisitos que creemos que en el caso de Katy Hurtado y como muchas otras personas que lo han solicitado y obtenido, se cumplen. Y en el caso de Katy Hurtado con mayor razón, porque estamos hablando de una persona que no ha cometido otros delitos, que no tiene ninguna posibilidad de cometer otros delitos, que ha demostrado arrepentimiento de lo que hizo, pese a que hay una situación acá que tenemos que tratar de explicar. Ella reaccionó como pudo para defender su vida. Ella fue una persona que estuvo en esa situación de él o yo, y tuvo que optar por su propia vida, como muchísimas mujeres no pueden hacerlo. Muchas mujeres en Chile mueren porque no logran optar por esa opción, incluso no solamente a través del femicidio, no logran defenderse, sino que muchas veces ellas atentan contra su propia vida porque no ven otra salida a la situación de violencia que viven. Entonces, apelando nosotras a que esta posibilidad de clemencia que tenga que tiene el presidente de la República y que ha tenido la institución presidencial por siglos en Chile ya, desde que Chile es Chile, siempre ha existido, creemos que es justo que el presidente actual, el presidente Boric, aplique esta institución para favorecer a una mujer que ya lleva casi 6 años en prisión, que ha vivido situaciones extremas en prisión, que no sé si en este momento es el momento para hablarlas, pero sí nosotros lo hemos divulgado en muchos lugares, todo lo que ella ha sufrido como una persona que no se adapta, digamos, o que no es la víctima perfecta, o que tampoco es la presa ideal, digamos, en el sentido de no es la persona que se espera estar en prisión, ha vivido muchas situaciones de violencia también. Entonces, su vida está en peligro. Nosotras creemos que la vida de Katy permanece en peligro y creemos que es importante que eso se considere. Estamos a puertas ya de iniciar un receso legislativo. El año político 2023 se acabó, pero la vida de Katy sigue ahí pendiente y nosotras queremos y exigimos que una institución como esta, que es histórica, se pueda aplicar para beneficiar a Katy Hurtado y se le indulte. Estamos nosotras absolutamente convencidas que la libertad de Katy es esencial para mantener su vida y también para darle esperanza a muchas mujeres que de diferentes maneras tienen que defenderse de sus agresores. Sí, bueno, precisamente como dice Silvana, estamos preocupadas por la vida de Katy, por la integridad de Katy. Ella estuvo pasando por distintas manifestaciones de violencia dentro de la cárcel. Como decimos, no las vamos a detallar ahora, pero
ha vivido hostigamiento, es lo más, lo menos violento que ha vivido es hostigamiento por parte de Gendarmería. Hemos emplazado a Gendarmería en múltiples oportunidades a que se pronuncie sobre esto. Han sido muy formales para responder. Sin embargo, han mostrado también poca voluntad en incorporar, por ejemplo, a las propias autoridades regionales en las decisiones técnicas para abordar la perspectiva de género, para abordar la situación del traslado que Katy ha solicitado, para darle conducta a Katy. Recién le pudieron dar la posibilidad de hacer conducta. Nosotras visitamos a Katy en diciembre de 2023 en la cárcel de Tocopilla. Pudimos ver que está muy pálida porque no la sacan a tener sus horas de sol. Ahora eso se ha estado normalizando, pero porque ha sido por insistencia nuestra, insistencia que es como dar un paso adelante, dos atrás y estar constantemente pendiente de lo que le pasa. Entonces, tenemos comunicación con su madre también, que la va a visitar todas las semanas. Entonces, por eso decimos, cuando decimos que estamos preocupadas por la vida de Katy, no es una cuestión al aire, es que nosotras hemos estado pendientes de ella, yo diría que de manera diaria, e intentando tener noticias de qué es lo que le sucede con las compañeras en los territorios, con su familia, con su abogada. Así es que estamos preocupadas por su vida, queremos que su vida sea vivida en libertad, que haber sobrevivido a la violencia machista, porque Katy es una sobreviviente de la violencia, que esa vida que le resta no sea vivida dentro de la cárcel, porque haberse defendido y no haber sido juzgada con perspectiva de género no es algo que ella deba pagar el costo. Aquí es el Poder Judicial y todas las instituciones participantes de esta situación, el Servicio Médico Legal, las policías, el Ministerio Público, Gendarmería, son quienes están llamados a hacerse cargo de los errores cometidos durante todo este proceso. Y por lo tanto, es Katy quien debe estar en libertad. Y volviendo a la situación del indulto, hoy día sabemos que hablar de indulto es meterse en la pata de las yeguas y que es bien polémico, pero no nos tenemos que olvidar que es una facultad que todos los presidentes han utilizado. O sea, el presidente Elwin utilizó los indultos para terminar con los procesos de personas que habían sido criminalizadas durante la dictadura. El presidente Piñera indultó más de 4.000 reos a propósito del COVID. Y bueno, en casos muy parecidos a los de Katy, está el de Juana Candia, que es muy popular porque tuvo un capítulo de Mea Culpa, el programa de TVN. Y entonces, después de la emisión de ese capítulo en los 90 o en los 2000, no recuerdo bien, pero el caso es del año 94, rápidamente se indultó a Juana Candia, también porque se tuvo clemencia en su caso. O sea, todo el mundo entendió que Juana había vivido violencia de parte de su pareja toda su vida. O sea, a ella la casaron con su violador. Entonces, y su violador era una persona alcohólica, violenta, controladora, inestable, que iba y volvía. Entonces, ella, en un momento en que el tipo la vuelve a agredir, Juana se defiende a ella y a sus hijos y lo mata. Pero el origen de esa situación no está en la conducta de Juana, sino que en la de su agresor. Lo mismo con Ercira Soto, quien vivió en el sur de Chile, no me acuerdo si en Puerto Montt o Puerto Varas, me parece que Puerto Varas, y también se defendió de su agresor.
y recibió el indulto presidencial de parte del presidente Sebastián Piñera. Entonces, todos los presidentes han usado su facultad para indultar, y aquí es donde también nosotras hemos hecho la gestión política de poder hablar con distintas personas de distintos colores políticos, porque sabemos que la situación de los indultos es delicada. Entonces, hemos explicado este caso en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género del Senado, recibiendo apoyo transversal, en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados, recibiendo apoyo transversal también. Y asimismo hemos hecho circular una carta entre diputadas y diputados que la firmaron no solamente prácticamente todas las diputadas oficialistas, sino que también parlamentarias como Paulina Núñez, Erika Olivera, Jimena Rincón, gente de la que en realidad no sé si nos esperábamos este apoyo, pero es un caso que claramente necesita de la clemencia del presidente de la República, y así lo entienden también las mujeres de derecha. Y finalmente, y es lo que a nosotras también nos da la fuerza y el soporte para seguir en esta lucha, es la fuerza de las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas de derechos humanos, quienes han respondido masivamente a una carta que nosotras hemos hecho circular, que se la vamos a entregar al presidente. Hasta hace un rato revisé, antes de venirme a casa, revisé cuántas organizaciones habían firmado la carta. Hemos hecho circular la carta desde el martes pasado hasta hoy día. Una carta en la que le pedimos al presidente Gabriel Boric que retome sus facultades presidenciales, porque hoy día la facultad presidencial está delegada en el ministro Cordero. Y nosotras sabemos que el indulto es básicamente una facultad política, ¿cierto? Entonces, entendemos que si lo vemos desde lo técnico, por ejemplo, si esperamos los informes de Gendarmería, que ha tenido un comportamiento cuestionable hacia Katy, porque la ha agredido en distintos niveles y no le ha permitido hacer conducta dentro de la cárcel, excepto ahora que recién la dejaron hacer conducta, recién después de casi 6 años. Sabemos que este indulto tiene que ser exigido políticamente. Y entonces nosotras hacemos ese llamado a que el presidente retome sus facultades presidenciales y las ejecute indultando a Katy. Y ya llevamos el apoyo de 67 organizaciones feministas de mujeres y de derechos humanos, y ya veremos la manera de canalizar los apoyos de manera individual, pero nos parece una cuestión sumamente potente que haya al menos 67 organizaciones disponibles, además de todos los frentes feministas de los partidos oficialistas, con quienes también hemos conversado. Entonces, hemos hecho esta gestión política de sentarnos a conversar y a explicar el caso a actores políticos de manera transversal, y hemos recibido apoyo. Cuando hemos tenido la oportunidad de explicar, nadie nos ha cerrado la puerta. Solamente, nos han rechazado reuniones, pero cuando hemos tenido la oportunidad de explicar este caso, nadie nos ha dicho que la Katy merece estar en la cárcel. Entonces, es por eso que nosotras sabemos que el presidente tiene esta sensibilidad. El presidente sabe que las mujeres queremos vivir y queremos vivir de manera libres de violencia, porque
para eso nosotras hemos trabajado más de 30 años, para vivir vidas libres de violencia. Yo creo que ya tenemos que ir cerrando, compañera Silvana, no sé si quieres decir algo. Sí, yo quería también explicar un poquito el asunto del hacer conducta. En Chile tenemos estas instituciones que decía para morigerar las condenas que los tribunales de justicia aplican a diferentes personas. Y uno de esos sistemas es la libertad condicional. La libertad condicional existe en Chile, se aplica a toda clase de delitos, incluso recientemente han habido algunas reformas para que en algunos tipos de delitos no sea aplicable, como por ejemplo agresiones sexuales en contra de menores de edad, pero históricamente se ha utilizado esa facultad que es semi entre administrativa y judicial porque se hace informes por gendarmería que se llaman informes de conducta de la persona presa para que pueda salir en libertad antes de cumplir su pena. Y hemos sabido, por ejemplo, de casos extremos como el de Hugo Bustamante, asesino, doble femicida, cometió un femicidio que en una época en que no se llamaba así ese delito, mató a su pareja y al hijo de esta, va a la cárcel y luego de muy poco tiempo, bajo esta institución de la libertad condicional, sale en libertad y fue el asesino de la niña Ámbar. Entonces, cuando estamos ante situaciones de ese tipo y nos enfrentamos a otras, como las de Katy Hurtado, que es una mujer a la que por todo este acoso de gendarmería no se le permite hacer conducta, nos preguntamos, ¿será posible que Katy salga en libertad en libertad condicional a la mitad de su prisión? Y creemos que es muy poco probable. ¿Sobrevivirá Katy si sale de aquí a 4 años más cuando cumpla 10 años de condena? Y ese es el miedo que tenemos, ese es el tremendo temor que nos agobia a todas las mujeres que estamos apoyando a Katy Hurtado. Pero además es importante como señal política, como señal pública de parte del Estado de Chile, que el presidente de la República retome sus facultades y logre hacer lo que muchos otros presidentes han hecho, en particular con situaciones como las que mencionó mi compañera, de mujeres que han sido víctimas de violencia y que han estado ante esta necesidad de elegir entre la vida del agresor y la vida propia. Creemos que todas las mujeres tenemos derecho a vivir libres y a vivir libres de violencia, y Katy es una de nosotras, por ella estamos haciendo todo esto. Creemos que, dado que los índices de violencia no han bajado en los últimos años, este año ha sido un año muy violento para las mujeres y las niñas, es importante que durante el verano, o al menos antes del 8 de marzo, como señal al país en contra de la violencia hacia las mujeres, Katy Hurtado sea puesta en libertad por el presidente de la República, Gabriel Boric, al que hacemos el llamado de que él, como representante del Estado de Chile, como decía mi compañera, se haga responsable de todas las falencias que ha tenido el proceso de Katy, y no solamente el proceso jurídico que ella ha vivido en los últimos años, sino que de toda su vida, como muchísimas mujeres víctimas de violencia durante toda su vida. Muchas gracias, compañera Silvana. Como tú decías, estamos muy preocupados por la vida de Katy. Si ella antes vivía la violencia primero en el seno de su familia, ¿cierto? Que es donde aprendió que esto era prácticamente normal, entre comillas. Si luego vivía en alerta por la violencia que vivía con su pareja, hoy día vive en alerta constante por el asedio de gendarmería. Ella nos dijo en la visita que no quería medicarse porque no quería dormir profundo. ¿Sí? Tiene miedo. Sí, tiene miedo. Tiene miedo de lo que le pueda pasar allá adentro. Así es que nosotras ya presentamos el indulto, nosotras ahora lo dejamos en manos del presidente. La vida de Katy depende de esa respuesta. Eso ojalá esté resuelto antes del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Katy es una sobreviviente de violencia y nosotras como organización no vamos a descansar
hasta que Katy esté en libertad. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron a nuestra transmisión y seguimos luchando por la libertad de Katy, seguimos luchando por la erradicación de la violencia contra las mujeres.